Traducción de proteínas. Uno de los problemas más importantes a estudiar en biología es cómo existe cierta información que los organismos vivos contienen y pueden traspasar de una generación a otra. Es por eso que nace el dogma central de la biología molecular, que intenta explicar la participación de distintos tipos de moléculas en este almacenamiento y traspaso de información. La más importante de estas moléculas es sin duda el ADN. Este no solo codifica toda la información necesaria para que un organismo tenga las características que lo definen, sino que además debe tener otras características. La primera de estas es la capacidad de multiplicarse para generar nuevas moléculas de ADN que contengan la misma información, de modo que se puedan generar nuevas células que, como dijimos anteriormente, contengan la información necesaria para desarrollar ciertas características. Además, deben existir ciertos mecanismos para que la información contenida en ADN realmente pase a definir las características de un organismo. Para esto, en primer lugar, a partir de moléculas de ADN se deben generar moléculas de ARN que puedan llevar la información del ADN a otros lugares de la célula para así producirse los distintos procesos que van a definir el funcionamiento de la célula. Por último, este ARN debe poder pasar a una molécula efectora de estos mecanismos, es decir, las proteínas, que llevarán a cabo la mayoría de las funciones de la célula, y a su vez contendrán la información que tiene el ARN y por tanto la información que tiene el ADN. Esto se da mediante ciertos procesos y reacciones que suceden en todas las células de los organismos vivos. El proceso mediante el cual el ADN se multiplica a sí mismo es llamado replicación. El proceso mediante el cual, a partir de ADN, se generan moléculas de ARN que permiten el movimiento de esta información se llama transcripción. Y por último, el proceso en que a partir de moléculas de ARN se forman las proteínas que van a llevar a cabo las distintas funciones se llama traducción. Para entender los distintos procesos es necesario saber algo sobre la naturaleza que tienen las moléculas de ácidos nucleicos y proteínas. Con ácidos nucleicos nos referimos específicamente a las moléculas de ADN y de ARN. Estas son largas hebras conformadas por distintas subunidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado principalmente por tres partes. En primer lugar, un grupo fosfato, luego un azúcar llamada pentosa y finalmente una base nitrogenada. Para que los ácidos nucleicos puedan tener información, es necesario que exista un cierto lenguaje en estas subunidades. Es por eso que la base nitrogenada puede cambiar de un nucleótido a otro, existiendo en el ADN 4 bases nitrogenadas distintas: la guanina, que se identifica con una G, la adenina, que se identifica con una A, la timina, que se identifica con una T, y por último la citosina, que se identifica con una C. De esta forma, la secuencia de nucleótidos en el ADN será equivalente a escribir palabras con estas letras que contendrán la información necesaria. Por otro lado, al formar moléculas de ARN, todas las bases timina se reemplazarán con bases uracilo, que se simbolizan con una U. Esto será una de las diferencias que existe entre las moléculas de ADN y ARN, pero no cambiará la información contenida. Por otro lado, las proteínas estarán formadas por una subunidad llamada aminoácido. El aminoácido tendrá, en primer lugar, un grupo amino, es decir, una molécula que incluye un átomo de nitrógeno y átomos de hidrógeno. En segundo lugar, un grupo ácido carboxílico, que incluye un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno
y por un enlace simple a un grupo hidroxilo. Además, existirá un carbono central llamado carbono alfa, el que estará unido a un hidrógeno y a un grupo radical. Este grupo radical será el que definirá el aminoácido, ya que existen 20 distintos aminoácidos que difieren solo en las características del grupo radical. De esta forma, dependiendo de la secuencia en que se presentan estos 20 aminoácidos, la proteína también contendrá información. Para que la información contenida en el ADN pueda pasar a la información contenida en las proteínas, debe existir una forma de traducir las palabras que se escriben con nucleótidos en los ácidos nucleicos a otras palabras escritas con aminoácidos en la proteína. Esta forma de traducción es llamada código genético y relaciona grupos de 3 bases nitrogenadas llamadas tripletes con un aminoácido. En este código genético nos encontramos con que existen 64 posibles tripletes, debido a que cada uno está formado por 3 bases nitrogenadas. Sin embargo, solo existen 20 aminoácidos. Esto quiere decir que van a existir distintos tripletes codificando para un mismo aminoácido. Por ejemplo, si nos fijamos acá, existen 4 tripletes UCU, UCC, UCA y UCG que van a codificar para un mismo aminoácido, serina. Es por esto que se dice que el código genético es redundante, ya que pueden existir más de una forma para llegar al mismo aminoácido. Además, nos encontramos con 4 aminoácidos, con 4 tripletes que tienen funciones especiales. El triplete AUG, que codifica para metionina, será llamado codón de inicio, ya que todas las proteínas comenzarán con este codón. Por otro lado, los tripletes UAA, UAG y UGA serán codones de término. Estos no codifican para ningún aminoácido, sino que indican el final de una proteína. El código genético, además de ser redundante, tiene otras características. En primer lugar, no es ambiguo, lo que quiere decir que un codón siempre codificará para el mismo aminoácido. No es posible generar una confusión frente a un codón con respecto a qué aminoácido podrá generar. Por último, el código genético es degenerado. Esto quiere decir que por lo general, cuando más de un codón codifica para un mismo aminoácido, las 2 primeras bases nitrogenadas serán iguales en ambos, y la que cambiará es la tercera base. Esto ya que la unión de la tercera base durante el proceso de formación de proteínas será más débil que la unión de las 2 primeras. Veamos entonces algo del proceso mediante el cual, a partir de la información del ADN, se formarán las proteínas que llevarán a cabo las funciones celulares. En primer lugar, es necesario llevar a cabo el proceso de transcripción. En este, a partir de la molécula de ADN, se formará una molécula de ARN complementario. Esto quiere decir que por la función de una enzima llamada ARN polimerasa, se generará una hebra de ARN mensajero que tendrá justamente la secuencia inversa a la hebra de ADN. Esto considerando que el inverso de G es C y el inverso de A es T. Por esto que si la hebra de ADN tiene una secuencia G, A, T, la hebra de ARN complementario tendrá la secuencia C, U, A, considerando que la U funciona como reemplazo de la T en la secuencia de ARN. Este ARN mensajero luego viajará hacia el exterior del núcleo, al citoplasma,
en donde será traducido para formar una proteína. Este proceso de traducción se lleva a cabo mediante una partícula llamada ribosoma. Esta está formada tanto por moléculas de ARN como por moléculas de proteína y tendrá la función de leer la secuencia en el ARN mensajero y a partir de esta formar una proteína. Por lo tanto, se lee el codón que está en el ARN mensajero, se une a un anticodón que se encuentra en una molécula llamada ARN de transferencia y a partir de este se incorpora un aminoácido. Por eso, a medida que la hebra de ARN mensajero avance y el ribosoma vaya leyendo los distintos codones, se irá formando una molécula de proteína que tendrá la secuencia de aminoácidos que se encuentra codificado en el ARN. Por último, una vez que la secuencia de aminoácidos en la proteína se ha formado, será necesaria que esta proteína se pliegue, ya que será su forma tridimensional la que tendrá una función activa dentro de la célula. Por eso es que podemos definir 4 estructuras en la proteína. La estructura primaria corresponde a la secuencia de aminoácidos, es decir, directamente a lo que está codificado en el ADN. Dentro de esta estructura primaria, es decir, la misma secuencia de aminoácidos, definirá una estructura secundaria, que se representa por un primer plegamiento. Este plegamiento puede tomar dos formas, ya sea de una hebra plegada o de una hebra en forma de hélice. Esta volverá a plegarse sobre sí misma en un sobreenrollamiento que corresponde a una estructura terciaria. Esta será la primera estructura realmente tridimensional, en que las distintas partes de la proteína se orientarán en el espacio para que sectores que podían estar lejanos en la secuencia puedan acercarse y cumplir una función en conjunto. Finalmente, la estructura cuaternaria se dará por unión de 2 o más proteínas, lo que formará una estructura compleja que podrá llevar a cabo la función para la que fue sintetizada.